Presente, doctora. Buenas noches. Said Pineda, Presente, doctora. Buenas noches. María Montserrat Román, Presente, doctora. Buenas noches. Mario César Sánchez, Presente, doctora. María Paz Tutillo, Presente. Melissa Vázquez. ¿Lograron entrar Brisa y Susana? Sí, aquí estoy, doctora. ¿Quién eres? Brisa. Ok. Y Susana también, Igual yo, ¿verdad? doctora. Ok, perfecto. Así es. Llegó Maximiliano. Marco. Yo estoy aquí, doctora. Disculpa. Buenas noches. Israel. Buenas noches. Israel. Alexa. Presente, Melissa. buenas noches. Ok, buenas noches. Melissa. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Entonces, solamente me faltarían 2 personas. Si llegan tarde, por favor, les dicen que me escriban un mensajito a la hora que se conecten. Doctora, ¿Alguien? Sí. yo me acabo de unir, soy Maximiliano Gárate. Ok. Cuidado con las horas, por favor. ¿Israel Sí, no ha es que llegado? me aparecía otra reunión y estaba en la otra reunión. No sé por Bueno, qué apareció otra en Teams. ok. Hubo una que abrí un segundo y la cerré, perdón. Israel, bueno. Ok, ¿alguien que no haya mencionado que esté adentro de la reunión? Todos mencionados. Ok. Bueno, entonces, de una vez vamos a continuar con la clase que estábamos viendo el miércoles pasado. ¿Alguna pregunta de la clase anterior sobre el sodio? Bueno, No, doctora. entonces vamos a continuar. Yo ahora sí voy a apagar mi cámara, pero si me escuchan bien, ya saben, me pueden interrumpir cuando necesiten. Ok, entonces ya pueden ver, ¿verdad? Mi pantalla. Vamos a empezar con potasio. Ya nos habíamos quedado, estas son las conclusiones que habíamos visto de la clase sobre sodio. Y ahora vamos a continuar con los trastornos del potasio. Esto me parece que es un poco más cortito. Vamos a ver si terminamos hoy y empezamos de una vez el tema de la clase que sigue. Entonces, potasio, recordando este gamblegrama que nos decía cómo están distribuidos los aniones y cationes en los distintos compartimentos del cuerpo. Ahora vamos a hacer énfasis en el potasio, que es de predominio intracelular, 98% intracelular y solamente 2% extracelular. En el plasma es tan poquito que ni siquiera se alcanza a manifestar aquí en el diagrama. Tenemos aproximadamente 3.500 milequivalentes de potasio en todo el cuerpo, pero como decíamos, la mayoría está dentro de las células, de distintas células. La mayoría, 2.600 milimoles o milequivalentes, están dentro de los músculos para ayudar a todas sus funciones, incluyendo el corazón. 250 en el hígado, más o menos lo mismo, 300 dentro de los huesos y también más o menos lo mismo, 250 milimoles en los eritrocitos. Esto es pues todo la reserva que tenemos nosotros en el cuerpo, que se mantiene equilibrada, y recordando entonces que en la sangre tenemos bien poquito, 3.5 a 4.5 miliequivalentes por litro es el valor normal de potasio en sangre. Más de esto, hay personas que están acostumbradas a vivir con un poco más de esto, ahorita vamos a ver quiénes pueden ser, y con un poco menos de esto, quizás en algunas ocasiones también. Recordando, la verdad, muy brevemente la fisiología que ya habíamos visto en la primera clase, el potasio se reabsorbe de distintas formas a lo largo de los túbulos renales. Una vez que es filtrado por el glomérulo, pasa primero por orden al túbulo contorneado proximal, donde podemos tener un transporte tanto pasivo como paracelular entre una célula y otra, pasivo por transportadores o canales,
hacia la luz de la orina, la luz tubular o hacia la sangre. Y recordando que tiene que su reabsorción o su eliminación también es potenciada por la presencia de sodio, presencia o ausencia de sodio por medio de la bomba de sodio ATPasa. Recordando más adelante en los túbulos, tenemos en el asa ascendente gruesa de Henle el NKCC, que es este cotransportador de sodio, potasio y 2-cloros, que ya habíamos revisado, donde tienen efecto los diuréticos de asa, ¿no? Que son de asa porque están justamente en el asa de Henle, y que también tenemos el ROMK y el MAXIK, que no está aquí, que ayudan a reciclar ese potasio que reabsorbemos, ¿no? Se reabsorbe potasio de la orina hacia dentro de la célula, algunas veces pasa hacia la sangre, pero muchas otras veces se recicla hacia la orina, permitiendo este potencial positivo de la luz tubular y que mantiene esta actividad constante, ¿no? del NKCC. Luego esto es una imagen de las celulitas del túbulo contorneado distal. Está quizá como ya más especializada la imagen, pero solo recordando que también aquí se reabsorbe hasta 10% del potasio que se filtra por el glomérulo. También aquí dependemos mucho de la llegada distal de sodio. Esto lo habíamos visto en la primera clase. Según la cantidad de sodio que llegue, pues va a ser la cantidad de potasio que se tenga que intercambiar con el sodio. Entonces llega a ser pues hasta entre 5 y 10% del potasio que se filtró. Y aquí ya empieza a tener cierto efecto la aldosterona. No es tanto, pero como como pueden observar, ya tenemos dos tipos de células, tipo 1 y tipo 2. Estas están un poco más distales. Y aquí ya tenemos estos canales, el ENaC, que es el canal epitelial de sodio, y el ROMK, que por efecto de la aldosterona nos van a ayudar a intercambiar nuevamente el potasio. Ahora tenemos también cierta regulación intestinal del potasio, o sea, de todo el potasio que nosotros ingerimos, pues llega directo al estómago, a los intestinos, y aquí tenemos ciertos sensores entéricos de potasio. Entonces, estos sensores son receptores esplácnicos, o sea, intestinales de potasio, que hacen que se bloquee primero el NSC, que es el canal que teníamos acá del túbulo distal, el que transporta sodio y cloro. Entonces, hasta cierto punto, la presencia de potasio bloquea la reabsorción de sodio. Entonces, esta es otra relación que tenemos entre el sodio y el potasio, y que a su vez la ingesta de potasio incrementa la aldosterona para favorecer el trabajo de los distintos transportadores que ya decíamos, el ENaC, el ROMK, y nada más saber que este patrón de excreción de potasio tiene un patrón circadiano, o sea que a lo largo del día incrementa, durante la noche disminuye la excreción de potasio, y quizás dependiendo de la hora, por ejemplo, en la que obtengamos una muestra de potasio, pues va a ser distinto, tanto muestra de sangre como muestra de orina. Luego, en esta imagen, lo que quiero que vean es que el potasio tiene un efecto de shift, o sea, de intercambio entre el medio intracelular y el extracelular. Entonces, hay distintos factores que incrementan el hecho de que el potasio se meta a la célula. Este shift, digamos, nos va a afectar o va a estar contribuyendo a ciertos trastornos del potasio cuando, por ejemplo, tenemos potasio bajo en sangre, y es simplemente por shift, no porque lo estemos perdiendo realmente, sino porque por distintas razones como estas, el potasio se mete en la célula, ya no está en la sangre, y por eso nos interpretamos como que tenemos poco potasio en la sangre. Entonces, ¿qué factores pueden meter potasio en la célula, causar shift intracelular? Insulina, agonistas del receptor beta 2 adrenérgico, los estados de alcalosis de la sangre, o antagonistas del receptor alfa, agonistas beta, antagonistas alfa. Y tenemos el efecto de shift extracelular, o sea que hay factores como todos estos que provocan que el potasio salga de la célula. Entonces aquí llegamos a tener ciertos problemas de hipercalemia, o sea, de potasio alto, pero no es
como tan real es el hecho de que tengamos demasiado potasio, sino que se salió de la célula, ¿no? Entonces, lo contrario, digamos, ¿no? De los anteriores. Estados de acidosis, estados de hiperglucemia, que sacan el potasio de la célula, antagonistas beta, o son los beta bloqueadores famosos, agonistas alfa, el incremento de la osmolaridad de la sangre y el ejercicio pueden hacer que salga potasio de la célula. Ahora sí, vamos a adentrarnos propiamente en la hipocalemia, que es tener el potasio bajo en sangre a distintos niveles. Esto ocurre muy pocas, realmente casi nunca en adultos con función renal normal. El riñón aquí tiene muchísimo que ver con el desarrollo de hipocalemia. O pacientes que no consumen medicamentos que puedan favorecer la hipocalemia, realmente no ocurre. Pero pacientes hospitalizados que tienen medicamentos, que tienen cierto grado de falla renal, ahorita vamos a ver quiénes pueden ser, son más propensos a desarrollar hipocalemia. Entonces, como ya decíamos, el potasio normal es entre 3.5 y 4.5. Podemos llegar a considerar hasta 5 el valor normal. Pero bueno, hablando de hipocalemia, de entre 3 y 3.4 se considera leve, de 2.5 a 2.9 se considera hipocalemia moderada y grave por debajo de 2.5. Igualmente también tenemos diferentes causas o etiologías de la hipocalemia. Como habíamos dicho, el shift transcelular es aquellas condiciones que, en este caso hablando de hipocalemia, van a meter potasio en la célula. Entonces, los estados ya dijimos de alcalosis metabólica meten potasio en la célula, causan potasio bajo en sangre. Hay una enfermedad que se conoce como parálisis periódica hipocalémica, que esto es una alteración hereditaria, donde en ciertos momentos los pacientes presentan pérdidas de potasio. Y algunos medicamentos, como ya dijimos, la presencia de insulina, los beta-2 adrenérgicos, como por ejemplo el salbutamol, los inhaladores como salbutamol. El bicarbonato también tiene cierto efecto de meter potasio en la célula. Por excreción, propiamente perdemos potasio por eliminación, ya sea renal o extrarrenal. Renal ahorita vamos a andar más. Y extrarrenal, pues nuevamente puede ser por causas gastrointestinales como vómito, diarrea, fístulas o estomas, o por pérdidas cutáneas, por ejemplo, pacientes con quemaduras extensas nuevamente, o con sudoración excesiva sin reposición de electrolitos. Y otras causas pueden ser simplemente baja ingesta de potasio. Esto es muy raro porque muchos alimentos de los que consumimos tienen potasio. Y puede incrementar esta disminución en los pacientes que ingieren dietas altas en sodio por el efecto que habíamos visto sobre los receptores entéricos de potasio que bloquean NSC y entre más sodio, también vamos a tener mayor pérdida o mayor aprovechamiento del potasio que ingerimos. Y otra condición que se conoce como pseudohipocalemia, por ejemplo en estados de leucemia, donde en realidad no es que tengamos poco potasio, sino que está mal distribuido. Recordando entonces, o lo que comentábamos de alcalosis, se explica por el hecho de que alcalosis, recordando que es el estado donde el pH de la sangre incrementa, y sabemos que por cada 0.1 que aumente el pH, vamos a tener una disminución de 0.4 miliequivalentes por litro de potasio. ¿Por qué? Porque a mayor disponibilidad de bicarbonato, o sea, bicarbonato es el que condiciona las alcalosis, a mayor presencia de bicarbonato va a haber mayor intercambio de bicarbonato con sodio hacia las células principales y entonces va a haber mayor intercambio de sodio con potasio. Digamos que aquí está la sangre, aquí está la orina, tenemos más bicarbonato disponible, se intercambia más y va a haber mayor paso de potasio hacia adentro de las células y por eso se va a manifestar como hipocalemia por alcalosis. Ahora, ahondando en las causas renales de pérdidas de potasio, tenemos 3 tipos. Uno es la actividad mineralocorticoide, otro es el aumento del flujo distal de sodio y agua, y el otro es por cambios en el gradiente eléctrico por distintos aniones presentes en la orina.
Entonces, de las causas más importantes es la actividad mineralocorticoide. Quizá lo han visto en alguna otra clase, en endocrino puede ser, o incluso en cardiología, quizás. El estado de hiperaldosteronismo es donde hay actividad precisamente mineralocorticoide por exceso de aldosterona y se va a manifestar con esta triada, que como saben las triadas nunca son perfectas y pueden no estar siempre presentes, pero simplemente por el efecto fisiopatológico que la aldosterona ocasiona, los pacientes van a tener hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica. Recuerden que la alcalosis favorece hipocalemia. El hiperaldosteronismo, la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y cuando hay más sodio aumenta la presión. Entonces, esta es la explicación de por qué tenemos estas tres condiciones o componentes de la tríada. Entonces, el hiperaldosteronismo tenemos dos causas. Una puede ser primaria y otra, grupos, ¿no? Un grupo de causas primarias y un grupo de causas secundarias. Hablando de causas primarias, pues es que propiamente hay una fuente primaria de producción de aldosterona, que son estos adenomas, ¿no? Pueden ser adenomas unilaterales o adenomas bilaterales, suprarrenales o ectópicos, que producen aldosterona. Entonces, cuando hacemos el abordaje diagnóstico, lo que vamos a encontrar elevado es precisamente aldosterona. Y recordando el orden de producción de las hormonas en el sistema renina ante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona es el último componente de la cadena. Entonces, la renina, en este caso, estaría disminuida porque no es que la estemos activando, simplemente hay un adenoma que produce directamente aldosterona. Al haber exceso de aldosterona, hay hipernatremia porque estamos reabsorbiendo mucho sodio. El exceso de sodio aumenta la presión. Y esto también ocasiona alteraciones del bicarbonato y alcalosis metabólica y el exceso de sodio favorece también pérdidas de potasio. Y por otro lado, las causas secundarias de hiperaldosteronismo, estas sí tienen la culpa de haber activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona completo. Entonces puede ser, por ejemplo, la estenosis de la arteria renal. Si cerramos la arteria, le damos mucho más trabajo al riñón, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque le llega poca sangre, necesita más presión y entonces tenemos exceso de aldosterona, pero también de renina porque todo el sistema está activado. En pacientes con falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrítico, también, falla cardíaca y cirrosis redistribuyen mal, se acordarán que redistribuyen mal los líquidos del cuerpo, hay poco volumen arterial efectivo y activan el sistema para incrementar la presión. Y el síndrome nefrítico, pues es más por una alteración intrarrenal que genera incremento de la presión. Cualquier incremento de la presión, pues está también acompañado de incremento de aldosterona y renina. Entonces, una diferencia importante entre las causas primarias y secundarias es que en las primarias solo la aldosterona está aumentada y en las secundarias aldosterona y renina están aumentadas. Los síntomas y las manifestaciones del laboratorio son realmente iguales. También un tumor secretor de renina pues vamos a encontrar incrementadas tanto la renina como la aldosterona, no precisamente por activación del sistema, sino porque el tumor está favoreciendo la presencia de renina y por lo tanto también de aldosterona. Hay otras causas que no dependen de aldosterona, pero que sí están relacionadas con un incremento de la presión, como es la presencia, el exceso de esteroides, que es el síndrome de Cushing y el síndrome de Little. Y para el abordaje diagnóstico de estas condiciones, pues vamos a medir aldosterona y renina. Prácticamente eso es lo que necesitamos, ¿no? Además de identificar estos otros datos. Entonces vamos a identificar la actividad plasmática de renina, así se pide tal cual en el laboratorio, actividad plasmática de renina, concentración de aldosterona en sangre y el PAC-PRA es la relación que hay entre la cantidad de aldosterona y la cantidad de renina en sangre. Si está aumentado el PAC-PRA es porque tenemos más aldosterona. Si está equilibrado es porque están igualmente elevadas. Y luego la segunda causa de pérdidas renales de potasio en pacientes que no están hipertensos, o sea que tienen presión arterial normal o incluso que están hipotensos, se puede explicar por todas estas condiciones.
Uno, esta ATR es acidosis tubular renal. En pacientes con acidosis tubular renal, tanto tipo 1 como tipo 2, no lo vamos a ver ahorita, pero justamente estamos perdiendo potasio por la orina en un estado donde tenemos un exceso de hidrogeniones y no se pueden intercambiar, ¿ok? Entonces se pierde de manera patológica el potasio que debería de ser reabsorbido. En estados de poliuria, que consigo la orina arrastra otros electrolitos, por ejemplo, cuando hay este NTA es necrosis tubular aguda, que es daños directamente a las células tubulares por isquemia, porque baja la presión o por efectos tóxicos de algunos fármacos. Tenemos como consecuencia poliuria y se pierde potasio por ahí. En diabetes insípida, después de un evento obstructivo de la vía urinaria, suele haber poliuria y también arrastra electrolitos, incluyendo potasio, o pacientes con polidipsia que también orinan mucho y junto con la orina se pierde potasio. Tubulopatías, como hablábamos en la clase, me parece anterior, o la primera, síndrome de Bartter y Gitelman, que son estas alteraciones que imitan, o más bien que son similares al efecto de los diuréticos. Bartter sobre el asa de Henle, Gitelman sobre el túbulo distal, que justamente también hacen que se pierda, bueno, causan efecto diurético y sus canales y sus cotransportadores están defectuosos, entonces no reabsorben potasio como deberían. Y los diuréticos, pues es el efecto iatrogénico, digamos, o quizá el efecto buscado. Uno de los efectos buscados de los diuréticos, muchas veces, al menos nefro los usamos mucho para eliminar potasio por la orina. En este caso, las tiazidas tienen un efecto más potente que los diuréticos de asa. Y como otra causa, que es menos común y más difícil de identificar, es la presencia de aniones no absorbibles. Estos aniones no absorbibles pueden ser distintas sustancias, las que quieran, que son de carga negativa y que se unen al sodio, se llegan directamente a la porción del túbulo distal y esto genera que, digamos, que se reabsorba mucho más sodio y que se pierda potasio. Hay otra causa que es la hipomagnesemia, que nos puede causar también hipocalemia y que nos puede costar mucho trabajo identificar. Es la excreción incrementada de potasio, aun cuando haya poco potasio en sangre. Si tenemos poco magnesio, vamos a tener pérdidas de potasio por la orina. En condiciones normales, el magnesio se encarga de inhibir el ROMK, que es este canal que recuerdan que ayuda a reciclar el potasio. Entonces, digamos que el magnesio funciona aquí como una tapa, como un tapón, para que no pase el potasio de la sangre hacia la orina. Sin embargo, cuando tenemos poco magnesio, este canal está abierto constantemente y constantemente podemos estar teniendo pérdidas de potasio, aunque no tengamos mucho en la sangre. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos un paciente con potasio bajo y le repone, ya buscamos todas las causas, parece que no encontramos, tiene la presión arterial normal, todo lo anterior que ya revisamos, parece que todo está bien, y le damos potasio tomado por la vena, como quieran, con muchos plátanos y tomates, como ustedes gusten, y no mejora el potasio, hay que buscar magnesio. Digo, no hay que llegar tan lejos a que le demos todos los tratamientos y no mejore. El magnesio es muy sencillo de solicitar en el laboratorio y hay que pedirlo desde el primer momento que iniciamos abordaje para hipocalemia. Y santo remedio, ¿no? Cuando le damos magnesio al paciente que no tenía magnesio, mejora su hipocalemia porque ahora sí ya volvió a bloquear este paso de potasio hacia la orina. Este algoritmo que se ve muy pequeño, pero me pareció muy completo para ir viendo el abordaje diagnóstico de un paciente con hipocalemia. Entonces, podemos empezar con bueno, tenemos no la sospecha, sino la identificación de potasio bajo en sangre por cualquier razón, ya sea por un hallazgo o porque realmente tiene manifestaciones o síntomas. Entonces, primero lo que tenemos que preguntarnos es cómo están los leucocitos del paciente. Esto va a ser raro en un contexto normal o
poco grave del paciente, pero si tenemos, por ejemplo, leucemia, como habíamos dicho, esta leucemia altera la respuesta o el reporte de laboratorio, más que nada. Entonces, el reporte de laboratorio es el que está alterado y no precisamente el potasio del paciente. Y luego nos vamos hacia buscar si tenemos o algunos de los que ya de los componentes que ya comentamos, como aldosterona, uso reciente de insulina, teofilina, que es otro de los beta agonistas, o algunos agentes adrenérgicos, que ya decíamos que todos estos pueden causar shift transcelular de potasio y simplemente lo redistribuyen, ¿no? El paciente no es que realmente le falte potasio, pero está dentro de las células. Y luego ya, ok, no está redistribuido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay evidencia, por ejemplo, de mucha sudoración o de diarrea o de pérdidas gástricas de potasio. Sí, ok, pues entonces no está tan difícil. Aquí identificamos que las pérdidas de potasio son no renales. Pero ok, ya descartamos todos estos. Si no tiene nada de esto, entonces sí, vamos a sospechar que tiene pérdidas renales. Y nuevamente, como hablamos cuando la clase anterior con el sodio, vamos a medir potasio en orina. Potasio en orina de 24 horas. Si tenemos más de 20 milimol de potasio en 24 horas en la orina, más bien, si no tenemos tanto potasio en la orina, en realidad podemos pensar que no es tanto que el riñón esté perdiéndolo, sino que, por ejemplo, puede ser que el paciente no esté tomando tanto potasio o que recientemente utilizó diuréticos y perdió potasio por ahí, o también hubo recientemente algún evento gastrointestinal con el que perdió potasio. En este momento ya no lo tiene, pero todavía se puede manifestar en sangre. Y ahora sí, si tenemos potasio alto en orina, es porque realmente el riñón es el culpable de las pérdidas. Entonces aquí hay que volver a todo lo que ya comentamos, ¿no? Vamos a preguntarle al paciente o investigar si ha tomado medicamentos, algunos como diuréticos, aminoglucósidos, anfotericina, pueden causar pérdidas renales de potasio. Si tienen acidosis tubular renal, alcalosis metabólica, van a estar perdiendo bicarbonato por la orina y la bicarbonaturia, recuerden que arrastra también consigo el potasio. O la hipomagnesemia, como ya decíamos. Y bueno, esto puede ser cualquiera de estas causas pueden ser posibles, pero también a la par tenemos que tomarle la presión al paciente. Si la presión se encuentra elevada, ya nos vamos yendo a la sospecha de que tengamos un hiperaldosteronismo, probablemente, ¿no? Si tenemos aldosterona alta, hay que medir cortisol para identificar si si el problema es de toda la glándula suprarrenal o solamente de la porción mineralocorticoide que produce aldosterona. Si tenemos cortisol normal pero aldosterona alta, entonces ahora sí estamos ante un hiperaldosteronismo y como ya habíamos visto en el esquema de la diapositiva previa, pues hay que investigar si es primario, secundario o una secreción de aldosterona, digamos, como independiente. Ahora, vamos a medir aldosterona y se encuentra baja o normal y el cortisol se encuentra elevado, pues esto es acción glucocorticoide, ¿no? Meramente Cushing. Presencia de los esteroides son los culpables de la pérdida de potasio. Con presión alta también se asocian con hipertensión. Y cuando tenemos aldosterona baja y cortisol normal, a esto es a lo que conocemos como síndrome de Liddle. ¿Ok? Y esto también genera pérdidas de potasio y alteraciones en la presión. Y si la presión se encuentra baja o normal, entonces lo que tenemos que sospechar es que el problema sea a nivel tubular, como un síndrome de Bartter, Gitelman, o un uso escondido, digamos, de diuréticos. Algunas veces los pacientes o no saben o mienten sobre el uso de sus medicamentos, entonces tenemos que indagar bien si ya descartamos todo lo demás. El cuadro clínico. Como ya decíamos, el potasio es de predominio intracelular y en un gran porcentaje es intramuscular. Entonces los síntomas van a tener mucho que ver con los músculos, de todos los tipos de músculos del cuerpo. Entonces, a nivel gastrointestinal, pues músculo liso puede dar náuseas, vómito o ilio, que es, pues digamos, parálisis
por causa metabólica del intestino. Pueden tener debilidad, calambres o hiporreflexia muscular. Puede haber rabdomiolisis, o sea, destrucción muscular, y eso se puede manifestar con otras características en los laboratorios también. Y dolor muscular, por supuesto. En aquellos que tienen intolerancia a la glucosa por menor secreción de insulina, incrementa 10 miligramos por decilitro de glucosa por cada mil equivalente de potasio que disminuye. O sea, tenemos hipocalemia y esto va a generar que incremente la glucosa y pues realmente se va a manifestar en intolerancia a la glucosa. Y a nivel renal, manifestaciones que podemos tener es incremento de la producción de amonio, pérdidas de fosfato por la orina, pérdidas de citrato por la orina, retención de sodio, retención de bicarbonato o poliuria. Una de las cuestiones más importantes que siempre buscamos en pacientes con alteraciones del potasio, ya sea a la alza o a la baja, son las alteraciones cardíacas, ¿no? Las alteraciones en el electrocardiograma, que suelen ocurrir como hasta en la mitad, un poco más de los casos de hipocalemia y también según la gravedad. Entonces, manifestaciones que vamos a encontrar, también depende de la gravedad, es la presencia de ondas U, incremento del QT, que se aplane, la onda T puede ser, o que se deprima, que se aplane o que haya depresión del segmento ST, o ectopia ventricular, que pueden ser contracciones ventriculares prematuras, aisladas, pero también puede dar taquicardia ventricular, también puede dar fibrilación ventricular. Depende qué tan grave sea nuestro cuadro. El tratamiento, pues, si tenemos potasio bajo, podríamos pensar es darle potasio al paciente, pero realmente en casos de hipocalemia no es tan urgente reponer el potasio. Ahorita vamos a ver cuáles condiciones sí lo requerirían. El objetivo de dar tratamiento para hipocalemia es prácticamente evitar situaciones potencialmente mortales, o sea que ya tenemos alteraciones electrocardiográficas o alteraciones musculares muy evidentes y sobre todo por el riesgo a corto plazo de arritmias cardiovasculares, de debilidad muscular, sobre todo de músculos pues involuntarios como el diafragma, que esto sí puede causar parálisis o paro respiratorio por parálisis del diafragma. Entonces, sobre todo, como pueden ver, son casos pues más bien graves, ¿no? Como les pongo acá, rara vez se presentan condiciones urgentes. La urgencia por potasio bajo van a encontrar muy pocas en la vida. Parálisis hipocalémicas, como les decía, pues es una alteración hereditaria que pues, los pacientes generalmente desde muy pequeños están identificados como que hacen parálisis musculares por baja de potasio, por pérdidas renales. Y pues ellos sí son los que llegan con urgencia de que rápido les coloques una vía intravenosa y les pasemos potasio intravenoso. Y otros pacientes que tienen urgencia de pasarles potasio cuando tienen hipocalemia, uno es pacientes que van a cirugía de forma urgente. A ellos sí necesitamos reponerles potasio, aunque sea a nivel de hipocalemia leve o rango normal bajo, porque la cirugía pues, realmente podemos exponerlos a arritmias si no reponemos el potasio. Y pacientes con infarto agudo del miocardio también. Si tienen hipocalemia y están infartados, lo mejor que podemos hacer en ese momento en cuanto al potasio, pues es sí reponerlo para llevarlo a un rango normal y que no favorezca mayores arritmias que las que ya el propio infarto les puede dar. Ahora, muy importante que esta corrección del potasio en hipocalemia también tiene que ser con muchísimo cuidado porque corregir rápidamente el potasio puede ocasionar fibrilación auricular o algunas otras alteraciones del ritmo o muerte súbita. Entonces, en casos graves, solo saber que la reposición es intravenosa. La indicación es generalmente cuando reponemos potasio, el potasio justamente también porque es intracelular, es muy irritante. A los pacientes les duele muchísimo cuando les pasamos potasio rápido. De hecho, no lo toleran. Entonces,
tenemos que dárselos o muy lento o colocarles un acceso central, un catéter central, para que llegue directo al corazón y eso ya no lo sientan. Pero bueno, se les repone 5 a 10.000 equivalentes de potasio en 15 a 20 minutos. Cada vez que le reponemos estos 1.000 equivalentes, medimos muestra de sangre, vemos qué tan alto se encuentra el potasio y esta maniobra se repite las veces que sea necesario hasta que el potasio esté al menos arriba de 3. Ya 3 digamos que es un rango relativamente seguro. Nuevamente, el monitoreo debe ser estrecho, constante del potasio y también del electrocardiograma, porque justo, o monitor cardíaco más que nada. Electro, pues bueno, va siendo difícil estarle midiendo, haciendo un electrocardiograma cada rato, pero simplemente ponerle electrodos, monitorear al paciente todo el tiempo, de preferencia en una unidad crítica, ya sea urgencias o alguna unidad de terapia intermedia o intensiva, para estar muy al pendiente. Estas dos medidas, medir el potasio constantemente y estar viendo el monitor, van a reducir el riesgo de que genere alteraciones del ritmo, pero ahora del otro lado, ¿no? Por causarle hipercalemia por la reposición. Y aquí les pongo, Doctora. dime. Tengo una pregunta. En Sí. esta no me quedó muy claro qué significa lo de potasio mayor a 3. El potasio, más bien, el objetivo que queremos alcanzar cuando le reponemos potasio a un paciente con hipocalemia grave es 3. El valor normal es entre 3.5 y 4.5, pero ya con que alcancemos un potasio de 3, ya estamos en un rango seguro. ¿Ok? No es que esto sea ya el objetivo para que ahí se quede el paciente, pero la reposición rápida, nos estamos refiriendo a estas reposiciones constantes de 5 a 10.000 equivalentes, las vamos a detener cuando el potasio llegue a más de 3. Después de esto viene lo que les voy a comentar acá. O sea, cuando esté arriba de 3, ya vamos a dejar de darle tanto potasio porque esto es mucho. 10.000 equivalentes cada 15 minutos es mucho. A veces lo requieren, pero si ya llegamos a 3, ya, esto se cancela, ¿ok? Se cancela la administración rápida y entonces sí vamos a ir considerando qué maniobra necesitamos hacer. Si tenemos, y ¿sí se entendió? Sí, muchas gracias. Sí, Ok, doctora, yo tengo una pregunta súper rápida. En dime. estos casos, para poder medir el potasio, ¿cada cuánto vamos a estar haciendo la prueba para poder ver si ha subido o no ha subido el potasio? ¿O solamente nos basamos en el electro? No, justamente como les comentaba, cada vez que le pasamos esta cantidad de potasio al paciente, hay que medirlo. O sea, digamos, pasamos 10.000 equivalentes en 20 minutos, o sea, le pedimos a enfermería que le pase a goteo, pues no sé si son 100 mililitros para 20 minutos. Entonces, después de 20 minutos tomamos una muestra. Aquí lo que quizá justo es una buena pregunta también para comentar que la prueba más rápida y efectiva para tener rápido el resultado de potasio es la gasometría. ¿Ok? Vamos a tomar una muestra de sangre, ya sea venosa o arterial, pero por gasometría. Y el gasómetro es este aparato que nos va a ayudar a medir rápidamente no solo em, los gases arteriales, que mediría CO2 y oxígeno en sangre, sino también electrolitos. Y eso sí nos da el resultado en 3 minutos, 2 minutos, tenemos el resultado de cuánto potasio tenemos. Entonces realmente la medición tiene que ser cada vez que se termina nuestra infusión de potasio que le indicamos al paciente. ¿Ok? Y la Ok, perfecto. gasometría sale bien rápido. Sí, es que tenía esa duda justamente porque ¿Ok? pues dije, bueno, de aquí a que le tomamos la muestra y el laboratorio nos da la respuesta, o sea, va a haber un tiempo prolongado. Sí, exacto, pero no, Entonces, es por mi duda es gasometría. si había como otra forma de medir lo que fuera más rápido. Pues ya me dijo Ujú, que la gasometría. exacto. Ajá, Gracias. de nada. Entonces, seguimos. Potasio bajito entre 3.1 y 3.5. Realmente, como decíamos, no es ninguna urgencia. Más bien hay que estudiar la causa nuevamente. Si el paciente se mantiene con potasio bajo, recuerden que justo buscando causas, también hay que buscar si hay redistribución o shift, ¿no? Entre el líquido intra y extracelular o el espacio intra y extracelular.
Si encontramos causas de shift, por ejemplo, el paciente es diabético y se aplica insulina, pues no vamos a quitarle la insulina, por supuesto, pero vamos a ver si hay algunas otras causas de que esté perdiendo potasio o de que no lo recupere, o le estamos dando demasiada insulina, o no sé. Normalmente un paciente diabético con insulina no tiene potasio bajo, pero hay que permitir que digamos, que el potasio se redistribuya como le corresponde, digamos. Volvamos a medir potasio y si sigue bajito a pesar de que ya está redistribuido, entonces lo que podemos hacer es reponerle potasio vía oral. Y no hay ninguna prisa porque no es urgente. Entonces puede ser esta reposición en días a semanas. Entonces nosotros vamos a darle potasio. Hay distintas presentaciones de potasio. Gluconato de potasio, citrato de potasio, em, con distintas marcas también, en distintas presentaciones, en polvo, en cápsulas, en pastillas, todo, que algunas contienen 10.000 equivalentes, otras pastillas o sobres contienen 20.000 equivalentes, y según lo que necesite el paciente le vamos a dar con cierta frecuencia en el día. Esto no es que esté estipulado, más bien es cada paciente, según la respuesta que tenga al tratamiento vía oral, es lo que es la frecuencia que vamos a decidir darle la reposición. Ahora, si el potasio está un poquito más bajo, entre 2.6 y 3.000 equivalentes, pues quizás va a depender de la gravedad, ¿no? De la gravedad de síntomas, tanto musculares, de músculo esquelético, como de ritmo cardíaco, por ejemplo, o manifestaciones como las que decíamos en el electro. De eso va a depender si le reponemos vía intravenosa o vía oral. También aquí se puede, ¿no? Pero con dosis un poco más altas. Si fuera, que no sé, está sin síntomas, pero tiene 2.8, pues quizá podríamos darle 40.000 equivalentes en vez de 20 o de 10, más veces al día, si es que lo tolera su estómago, porque también el potasio vía oral es un poco irritante para el estómago. O también podemos darle potasio intravenoso al paciente. Esto ya va siendo un poquito más delicado, 2.8, 2.9, 2.7 de potasio. Entonces sí hay que considerar colocarle un acceso al paciente y pasarle el potasio vía intravenosa, sobre todo si están sintomáticos. Y como ya decíamos, hay que monitorear el potasio. En este caso no urge, digamos, le vamos a pasar esta cantidad de potasio, como dice acá, cada 4 horas más o menos. Entonces realmente no urge estar monitoreando a cada rato nuestro potasio, pero sí después de esa reposición o antes de considerar darle más potasio, mejor medimos cómo está y ya tomamos la decisión de si le damos más potasio y qué tanto por vía intravenosa o si ya conviene dárselo vía oral. Y ya, esto es lo que ya comentábamos de la reposición intravenosa un poco más rápida. Y ahora vamos a hablar de la hipercalemia. Igual, pacientes con función renal normal o que no tomen medicamentos que puedan favorecer hipercalemia, es rarísimo que desarrollen hipercalemia. En pacientes hospitalizados, también por efectos farmacológicos, sobre todo, hasta 1 a 10% pueden llegar a presentar hipercalemia. Hipercalemia, entonces, como les decía, entre 4.5 y 5 hay un gap ahí como que decimos que sigue siendo normal. Arriba de 5 ya se considera hipercalemia leve, arriba de 6 hipercalemia moderada y arriba de 7 hipercalemia grave. Sin embargo, también hay otra forma de, digamos, como estadificar o de clasificar la gravedad de la hipercalemia, que es no solamente por concentración, sino por cambios en el electro. Como les decía al principio de la clase, hay pacientes que toleran potasios más altos, porque, pues no sé, ya viven con potasios entre 5 y 6, por ejemplo, y pues ya, realmente su corazón, sus músculos no tienen manifestaciones de hipercalemia. Entonces, podemos decir que entre 5 y 5.9 podríamos decir que es hipercalemia leve, siempre y cuando el electro no tenga cambios. Si el electro ya tiene cambios, entonces ya es una hipercalemia moderada. Entre 6 y 6.4 podemos decir, ya no es leve para nada, pero podemos decir que es moderada si el electro no tiene cambios.
Aunque ustedes no lo crean, hay pacientes que aún con 6.4 de potasio no hacen ningún cambio en el electro. Y claro que ya se consideraría grave si tenemos cambios electrocardiográficos. Sobre todo le pasa a los pacientes que no están acostumbrados a un potasio tan elevado. Y arriba de 6.5 o 7, pues ya se considera grave, aunque no tengamos cambios. Las causas son estas tres: pseudohipercalemia, el mismo shift o redistribución del potasio y pues lo contrario, ¿no? Excreción disminuida de potasio por el riñón. Entonces, pseudohipercalemia podemos tener varias causas. Uno, errores de laboratorio, tal cual, pues que identificó más potasio del que realmente había. La presencia de trombocitosis o leucocitosis, o sea, exceso de plaquetas o de leucos, por ejemplo, en leucemia, puede estar relacionado a que, recuerden que el potasio es intracelular y tenemos demasiadas células. Entonces puede ser que el laboratorio identifique como que tenemos mucho potasio, pero quizá un poco por ruptura de estas células, que además suelen ser anormales, y identifica el laboratorio más potasio del que realmente tenemos en sangre. Y lo también, aunque ustedes no lo crean, pues suele ser relativamente común el trauma mecánico. Es decir, ya ven que para tomar una muestra de sangre, pues hay que hacer un torniquete para incrementar ahí el acúmulo de sangre venosa, ¿no? Esto, el simple torniquete, pues puede romper los eritrocitos o las agujas simplemente por el piquete sobre la vena, puede romper los eritrocitos y la ruptura de eritrocitos se llama hemólisis y pues se va a liberar, ¿no? Potasio, tanto por la ruptura de eritrocitos como de cualquier otra célula, y va a haber más potasio identificado que el que realmente deberíamos de medir. Y malignidad hematológica, un poco relacionado con esto, o sea, malignidad hematológica tenemos exceso de células sanguíneas de cualquier tipo y también va a haber mala interpretación de la cantidad de potasio que realmente hay en sangre. Por eso es pseudo, porque no es real que tengamos tanto potasio en sangre. Y luego el shift, que es la redistribución. En este caso, en vez de meter potasio a la célula, el potasio estaba en su lugar, ahí dentro de la célula donde le corresponde, y hay ciertas condiciones que van a sacarlo de la célula. Y entonces sí, va a haber mucho más potasio en sangre. Algunas condiciones, como ya decíamos, puede ser acidosis metabólica, estimulación alfa-adrenérgica, estados de hipertonicidad, o sea, exceso de glucosa, presencia de manitol o sucrosa en sangre, que aumentan la tonicidad de la sangre. Y por ejemplo, pues aquí está la diabetes, ¿no? Este DM es la diabetes mellitus, que si está descontrolada, que genera hiperglucemia, puede favorecer el incremento de potasio en la sangre por externalización del mismo desde la célula. Lesiones tisulares como ruptura muscular, hemólisis o lisis tumoral, que es un efecto de la quimioterapia muchas veces sobre que causa ruptura de las células malignas en cáncer de cualquier tipo, y toda ruptura celular o ruptura tisular puede causar hipercalemia por redistribución. También existe la parálisis periódica hipercalémica, no solo hipocalémica, y esto pues también nos va a dar hipercalemia, pero por shift, y algunos medicamentos que haríamos énfasis en los beta bloqueadores, pues para tener en cuenta, ¿no? Cuando alguno de nuestros pacientes tiene hipercalemia y no encontramos por qué, puede ser por efecto de los beta bloqueadores como metoprolol, carvedilol, bisoprolol, etc. Y luego pasamos a las pérdidas, más bien a la disminución de las pérdidas renales de potasio, que es todo lo contrario a lo que habíamos visto con la hipocalemia. Tenemos justamente lo contrario, que sería la actividad mineralocorticoide disminuida. En vez de hiperaldosteronismo, tenemos hipoaldosteronismo, como pueden ver acá, ¿no? Hipoaldosteronismo hiporreninémico, o sea que tenemos, digamos, como apagada la respuesta del sistema renina-angiotensina. En insuficiencia suprarrenal, porque realmente la suprarrenal pues, es la que se encarga de producir
La aldosterona, si no tenemos esta función, pues tampoco tenemos actividad mineralocorticoide en acidosis metabólica o con el uso de diuréticos ahorradores de potasio. Acuérdense que son antagonistas del receptor mineralocorticoide, entonces van a evitar el efecto de la aldosterona a nivel renal. También cuando en condiciones de menor entrega distal de sodio y agua, por ejemplo en cirrosis y en falla cardíaca, llega menos sodio al túbulo distal y esto hace que incremente la reabsorción de potasio hacia la sangre. Y cuando tenemos deterioro de la función renal. Entonces decíamos que estados de acidosis metabólica, que justamente es todo lo contrario, ¿no? El exceso, bueno, estados normales, hay un adecuado intercambio entre hidrogeniones y bicarbonato, entre sodio y potasio, de un lado al otro de la célula. Pero ante un estado de acidosis, digamos que se inhibe este intercambio, hay un exceso, este intercambio entre sodio y bicarbonato. Entonces, digamos que tenemos inhibida esta posibilidad de perder potasio en esta zona del túbulo colector y entonces se queda acumulado el potasio en la sangre, ni siquiera se internaliza hacia adentro de la célula. Todo esto por presencia de exceso de hidrogeniones. Y luego, en este esquema, lo que quiero que vean es que hay muchísimos medicamentos que pueden favorecer hipercalemia a distintos niveles de todo el recorrido del potasio desde que es filtrado, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando hay un incremento una alteración en la liberación de renina, pues ya decíamos, en un estado hiporreninémico, vamos a tener ahorro de potasio, nos vamos a quedar con ese potasio. ¿Qué condiciones pueden favorecer que se altere la liberación de renina? La presencia de el uso de AINES, justamente el uso de beta bloqueadores, algunos medicamentos como tacrolimus y ciclosporina, que en este momento no hace falta comentar su uso ni nada más, la diabetes y el estado, bueno, más bien la edad avanzada. Todos estos condicionarían actividad renina disminuida, el uso de inhibidores directos de la renina, el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los famosos IECAS, como el enalapril, captopril, lisinopril, etc. El uso de bloqueadores o antagonistas del receptor de angiotensina 2, que son los famosos ARA2, como los sartán, telmisartán, etc. Y por último, pues los que alteren el mecanismo de la aldosterona. Por ejemplo, enfermedad adrenal, o sea, insuficiencia suprarrenal, y algunos medicamentos como son ketoconazol y heparina actúan también bloqueando este efecto y pues favoreciendo que nos quedemos con el potasio en sangre. Bloqueadores, como ya decíamos desde la primera clase, bloqueadores del receptor de aldosterona, que directamente antagonistas mineralocorticoides serían espironolactona, prerenona, que son los que sí tenemos aquí en México, o también los bloqueadores del canal de sodio, del ENaC, ¿no? Del canal epitelial de sodio, que son amilorida, triamtereno, que son con los que podría ser que contemos. Todos ellos van a favorecer que el paciente se quede con más potasio. No siempre, pero algunas veces pueden hacer hipercalemia. El cuadro clínico, en este caso también es muy importante conocerlo, también son efectos musculares externos o musculoesquelético como debilidad, músculo liso, gastrointestinal, puede dar náuseas, puede dar también parestesias o palpitaciones. A nivel renal, aquí por todo lo contrario, la hipocalemia disminuye la secreción de amonio y esto a su vez favorece la acidosis. Entonces, recordando que en hipocalemia favorecemos alcalosis, en hipercalemia se favorece acidosis. Y de lo más importante, pues son los efectos electrocardiográficos, que eso siempre que identificamos un paciente con potasio alto, el primer paso es tomarle un electro al paciente para ver si realmente está haciendo algún cambio en el trazo electrocardiográfico o está tolerando cierta concentración de potasio en sangre. Cambios que pueden ocurrir. Depresión del ST, también según la gravedad, ¿no? Depresión del ST,
Ondas tepicudas, esto es como de lo más famoso y de lo más rápido que ocurre, ¿no? Desde que empiezan a tener un poquito más de potasio que el que ellos están acostumbrados a tolerar, se empiezan a elevar las ondas T. Se empieza a disminuir el QT, puede incrementar el intervalo PR, se va haciendo más prolongado, se va ensanchando el QRS, se puede llegar a perder la onda P, como acá, y ya después de eso, más bien, ocurrir fibrilación ventricular e incluso paro cardíaco. Hay pacientes que incluso pues, ni siquiera nos hemos enterado que tienen hipercalemia o no tenían ninguno de estos síntomas y de repente llegan en paro cardíaco y realmente era porque tenían hipercalemia. Es raro, pero a pacientes, por ejemplo, como enfermedad renal, pueden llegar en paro cardíaco, ¿no? Y resulta que era por potasio alto. Ahora aquí les pongo el algoritmo, primero para identificar la hipercalemia y segundo para saber qué hacer. Es muy importante saber actuar en un estado de hipercalemia porque esto sí es más grave. Entonces, primero, como ya dijimos, un electrocardiograma es el primer paso. Y hasta es pregunta de examen. ¿Qué le vas a hacer a un paciente que tiene hipercalemia? Tomarle un electro. Primero, un electro. Si tiene cambios o si ayer tenía potasio de 3.5 y hoy tiene 6, ¿qué pasó? O sea, el potasio nunca de ninguna manera, ni con el uso de todos los medicamentos que causan hipercalemia, sube tan rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que subió muy rápido el potasio, o si tiene cambios, si subió muy rápido, pues generalmente se debe a destrucción celular, rhabdomiolisis, lisis tumoral o cualquier lesión, ¿no? Traumática. Lo primero que tenemos que hacer después de tomarle un electro es, si tiene cambios el electro, es estabilizar la membrana miocárdica. ¿Cómo vamos a estabilizar la membrana del músculo miocárdico, del músculo cardíaco? Con gluconato de calcio. Lo primero que debemos hacer, si tenemos cambios, gluconato de calcio. Esto es una solución intravenosa que viene, de hecho está en el carro de paro, para darle un bolo de 10 mililitros de gluconato de calcio para que se estabilice cualquier posible arritmia que pueda ocurrir en el corazón. Después, lo más rápido y fácil que podemos conseguir para disminuir el potasio de la sangre es redistribuirlo, ¿no? Ahorita no me importa eliminarlo, ahorita me importa quitarlo de la sangre. Entonces, ¿cómo lo quito de forma más rápida? Metiéndolo a la célula. ¿Y cómo meto el potasio a la célula? Puedo darle insulina al paciente, puedo darle salbutamol al paciente, y estas son las dosis que necesitamos. Solemos poner 10 unidades, 10 unidades de insulina rápida o regular en 50 mililitros de solución glucosada al 50%, porque obviamente no le vamos a dar insulina solita a alguien que no es diabético, por supuesto que no, pero para eso le damos glucosa. Entonces se combina la solución y el efecto que buscamos es el de la insulina para que meta potasio en las células. Y salbutamol igual, damos 20 miligramos en 4 mililitros de solución nebulizada o disparos, ¿no? Dos disparos, 4 disparos cada 15 minutos o 20 minutos y estamos evaluando constantemente el monitor cardíaco y el potasio de la sangre, ¿no? Y ahora sí, ya redistribuimos, ok, era el efecto más rápido que necesitábamos conseguir, pero lo que sigue es ahora sí eliminar el potasio. Ahora sí ya no meterlo a la célula, sino sacarlo para siempre. Entonces, ¿cómo podemos sacar el potasio? Puede ser con diuresis, con diurético, literalmente. Si el paciente no orina, porque esto es muy común, bueno, al menos nosotros en Nefro lo vemos todo el tiempo, pacientes con enfermedad renal terminal que están en diálisis o hemodiálisis, pues no orinan. Entonces no tienen manera de eliminar el potasio por la orina, porque pues, no tienen orina. Hay que pasarlos hemodiálisis de forma urgente. Bueno, depende qué tan alto está el potasio, pero habría que dar y llevarlos a hemodiálisis em, para disminuir el potasio. Si están hipervolémicos, sobre todo, y si están orinando, o si podrían responder a diurético, pues hay que darles diurético. Ya sabemos, tiazida tiene un efecto mayor, pero el diurético de asa es el que tenemos más disponible y que también tiene bastante buen efecto.
Y solamente si el paciente tiene, además de todo esto, acidosis metabólica, podemos darle bicarbonato. Ya decíamos que el bicarbonato puede producir tanto shift como eliminación por arrastre, ¿no? Entonces damos bicarbonato y nos va a favorecer que perdamos el potasio por la orina también. Y ya lo que dice abajo de considerar que el antes del potasio son algunos medicamentos que ayudan a unir el potasio al propio medicamento, el potasio que está dentro del intestino para que no sea reabsorbido y que se elimine por las evacuaciones. Cuando no es urgente, porque no hay cambios en el electro o porque la hipercalemia es leve, pues entonces ahora sí, vámonos con calma. Primero a descubrir si no podrá tratarse de alguna pseudo hipercalemia, sobre todo si el paciente no tiene ningún factor de riesgo y simplemente salió alto porque el torniquete estaba muy apretado, pues bueno, entonces realmente repetir la muestra no nos va a hacer que se ponga más grave el paciente. Podemos esperar antes de hacer cualquier otra maniobra. Y ya, todo esto se los pongo junto para que vean todos los pasos que podemos ir siguiendo. Considerar si está comiendo demasiado potasio con la dieta, ¿no? Luego, los famosos sustitutos de sal, pues justamente lo que hacen es que no tienen sodio, pero tienen potasio, ¿no? En vez de cloruro de sodio no me acuerdo cuál es el componente, pero como carbonato de potasio, una cosa así. Y pues saben a sal y sustituyen la sal, pero obviamente es con potasio y puede poner en riesgo a muchos de nuestros pacientes. Algunos medicamentos pueden interferir con la eliminación de potasio. Obviamente los AINES, que bueno, sí nos gustan por su efecto analgésico antiinflamatorio, pero no por todos los efectos tóxicos renales que tienen. Entonces, AINES para empezar, y ya sea pues que tenga cualquiera de los medicamentos que comentamos en el esquema del recorrido hasta llegar a la aldosterona. Puede ser tacrolimus, puede ser enalapril, puede ser losartán, puede ser heparina, lo que sea, ¿no? De identificarlo y tratar de quizá suspenderlo si es que se puede. Hay condiciones de enfermedades que no nos dejan suspender algunos medicamentos, pero todo lo que sea posible suspender de esos medicamentos, quitarlo. Y luego, bueno, pues vamos a asegurarnos de que sí esté funcionando el diurético que le dimos al paciente. Si tiene tasa de filtrado glomerular abajo de 30, lo que se recomienda es darle diuréticos y asegurarnos que sí esté orinando, ¿no? Que sí esté orinando y que con la orina sí esté bajando el potasio de la sangre. También, otra vez, en pacientes con acidosis metabólica podemos darles bicarbonato vía oral también. También existe, es simplemente el bicarbonato de la cocina, ese es bicarbonato oral, ese se puede dar. También hay bicarbonato preparado en cápsulas de 1 gramo. Y estos son los famosos quelantes del potasio. Realmente los usamos bastante poco. Los usamos muy poco porque, como pueden ver, tenemos muchas otras opciones para ayudarle al paciente a eliminar el potasio. Y estos medicamentos suelen tener, pues, unos más, otros menos, pero muchos síntomas gastrointestinales. Y tampoco son tan efectivos. Entonces, digo, tenemos el sulfonato de poliestireno de sodio, patiromer, y el ciclosilicato de zirconio. Nada, simplemente por distintos mecanismos funcionan como resinas de unión o de intercambio de sodio con potasio a nivel sodio-potasio, de calcio-potasio y de hidrógeno y sodio con potasio. Se intercambian a nivel intestinal y esto hace que no se reabsorba el potasio. Y como decíamos, tratamiento agudo. Le vamos a dar potasio, perdóneme, le vamos a tratar de eliminar el efecto arrítmico de la hipercalemia con gluconato de calcio, con gluconato de calcio al 10%, insulina y beta-2 adrenérgicos como el salbutamol, las veces que sea necesario. Aquí les dejo cuánto tiempo tarda en iniciar el efecto y cuánto dura, porque este shift pues no dura para siempre, ¿no? Le damos insulina, va a empezar más o menos a actuar en media hora, a veces menos, y le va a durar 4 o 6 horas. Entonces tenemos 4 o 6 horas máximo, si es que no es muy grave la hipercalemia, para identificar la causa, para haberla tratado, para haberlo eliminado con diuréticos, con quelantes, con diálisis, con lo que sea, ¿no? Estas son medidas, digamos, urgentes
Estas son medidas para remover potasio, que ya las comentamos. Entonces, vamos a concluir con esto. El potasio es, recordar, un cation de predominio intracelular. 98% se encuentra intracelular. Su concentración sérica requiere un equilibrio estrecho. Por poquito que salga el potasio de las células, nos va a alterar muchas cuestiones, sobre todo musculares en el cuerpo. Regulado a nivel renal por la aldosterona en la nefrona distal. ¿Ok? Nefrona distal que no es necesariamente túbulo distal, sino conducto colector también. De hecho, el sitio de principal acción de la aldosterona es en el conducto colector. Es común que se presenten alteraciones del potasio por shift. Hay que saberlo sospechar e identificar. La hipocalemia es poco frecuente, pero con riesgo cardíaco. Recordando que realmente pocas condiciones van a ser graves. Entonces tenemos como más oportunidad de identificar y corregir la causa específica, más que rápidamente darle potasio sin saber por qué tiene potasio bajo. La hipercalemia es causa de 2% de las visitas a urgencias. Quizá pues no despreciable, o sea, sí es de cierta importancia, porque, sobre todo por la gravedad. Predomina en la población, obviamente, con enfermedad renal crónica avanzada, que son los que no pueden eliminar el potasio por la orina. Y en caso de haber cambios electrocardiográficos, que siempre hay que hacer un electro, la primera maniobra debe ser estabilizar la membrana miocárdica con gluconato de calcio. Esto es, como ya les dije, pregunta de examen, es muy importante por la delicadeza del tema, ¿ok? De que el paciente puede encontrarse grave y lo primero que hay que hacer es evitar que se complique más la cuestión cardíaca. Entonces, ahorita sí voy a continuar con la siguiente clase, que es esta, equilibrios y trastornos ácido-base, pues para aprovechar el tiempo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Bueno. doctora, está todo claro. A ver, entonces déjenme, voy a dejar de compartir mi pantalla para cambiar de presentación. Y ahorita ahorita reiniciamos. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, poniendo atención, perfecto. Un segundo. Listo. Entonces, vamos a ver, yo creo que nada más como lo básico del equilibrio ácido-base, ¿ok? Para al menos irnos adentrando en el tema. Este tema también tiene su grado de complejidad, pero también es bastante interesante y tiene todo que ver con el riñón. Entonces, vamos a ver que para hablar de equilibrio ácido-base, vamos a hablar primero de principios del equilibrio ácido-base, como lo fisiológico normal, y después ya los trastornos ácido-base. Trastornos primarios, los mecanismos compensatorios, fórmulas, causas de los distintos trastornos ácido-base, que eso seguramente lo veremos en la clase de la próxima semana. Entonces, para empezar con hablar de equilibrio ácido-base, pues primero hay que conocer el pH, ¿no? El pH, que seguro ya lo conocen perfectamente desde la secundaria. Tenemos pH ácido, pH básico o alcalino. El pH, tenemos un estado neutro, que es el de pH de 7. Entre más bajo es más ácido, entre más alto es más alcalino. La acidez está dada por la presencia de hidrogeniones. La alcalinidad está dada por la presencia de aniones hidroxilo. El pH normal de la sangre podríamos pensar que es neutro, pero no lo es. Es ligeramente alcalino. El valor normal, que es importante que ustedes conozcan a la perfección, es 7.35 a 7.45. Cualquier cifra entre este rango es normal. Por debajo es acidosis y por
arriba es alcalosis. Entonces, tenemos, como quizá han oído también, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aunque se ve bien complicada y la verdad tampoco, tampoco somos matemáticos ni nada por el estilo, yo lo único que quiero que se fijen es en la relación de estos dos componentes. Este es el bicarbonato y este es el CO2 de la sangre, como tal, el gas que proviene del intercambio de oxígeno pulmonar. Entonces, fijémonos justamente en estos dos. Nuevamente en el denominador se encuentra CO2, así que ya de entrada tenemos que imaginarnos o saber que si está en el denominador va a ser inversamente, va a tener una relación inversa con el pH, ¿no? Y el numerador va a tener una relación directa con el pH. Entonces, a mayor incremento del bicarbonato va a haber mayor pH. Cuando tenemos incremento de CO2, mayor CO2, menor pH, simplemente porque está en el denominador. Según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH va a estar dado por la relación numérica entre el bicarbonato, entre el CO2 y el bicarbonato. Entonces tenemos esta fórmula que nos dice que es lo mismo, ¿no? Es equivalente o tiene que haber una relación entre ellos. Entonces, este pH, pues como ya decíamos, depende de CO2 y de bicarbonato. CO2 y agua es lo mismo que hablar de bicarbonato e hidrogeniones, ¿no? Entonces, como ya decíamos, a mayor bicarbonato, mayor pH, y estamos hablando de que entonces más bicarbonato es un pH alcalino, pero en el denominador a mayor CO2, presión parcial, este P es presión parcial de CO2, tenemos menos pH y por lo tanto un pH ácido, ¿ok? Entonces CO2 elevado equivaldría a un estado ácido de la sangre. ¿Y quién lo regula? Entonces, es muy sencillo. CO2, ¿de dónde proviene? De los pulmones. Bicarbonato, ¿de dónde proviene? De los riñones. Esto es fácil de identificar. Los pulmones podríamos pensar que su principal función es, pues claramente aprovechar el oxígeno, ¿no? Pero no. Obviamente es muy importante, pero la función principal de los pulmones va a ser eliminar el CO2. Porque si nos quedamos con CO2, entonces vamos a tener estados de acidosis constante. Entonces, principal función de los pulmones, eliminar CO2. Y también, ¿por qué el CO2 se considera un ácido? O sea, ya estamos diciendo que vamos a tener pH ácido si tenemos mayor CO2. ¿Pero por qué? Si CO2 pues nos suena a un gas, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Entonces, la ecuación de oro nos dice lo siguiente. Ya decíamos que CO2 y agua podría equivaler a bicarbonato de hidrogeniones. Pero ¿cómo? No es un efecto directo, sino la conversión por un efecto de la anhidrasa carbónica de combinar CO2 y agua, que se convierte en ácido carbónico, y el ácido carbónico se divide o se reparte en bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, cuando tenemos la presencia de CO2 que se combina con agua, una parte va a formar bicarbonato, pero el restante va a equivaler, los hidrogeniones, recuerden que son los que van a formar el ácido, va a equivaler al CO2, ¿no? A la presencia de CO2. Entonces, esto es, son productos del metabolismo, CO2 y agua. Se consideran ácidos volátiles. El CO2 se considera un ácido volátil porque pues, respiramos más rápido, más lento, se elimina o se concentra en los pulmones de forma en segundos, ¿no? En cuestión de segundos o minutos puede cambiar este estado ácido-base por cambios en la concentración de CO2. El bicarbonato nos va a hablar de ácidos, o el bicarbonato, ausencia del mismo, nos va a hablar de ácidos fijos. Fijos porque realmente es mucho más compleja la conversión o el equilibrio del bicarbonato por efecto renal. Por eso se considera que son fijos. Por lo tanto, el ácido definitivo es el hidrogenio, como decíamos, ¿no?
Entonces, volviendo a que el pH normal de la sangre es ligeramente alcalino, vamos a ver por qué. O sea, por qué realmente necesitamos tener este pequeño punto 35 a punto 45 arriba del pH neutro para, pues, para ser compatible con la vida. Literalmente el pH debajo de 7 pone en riesgo la vida, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitamos ese pequeño cambio? Hay un concepto que se llama reserva alcalina. Esta reserva alcalina son este punto 35 a punto 45, que ayuda a contrarrestar cualquier fallo que haya en nuestros distintos mecanismos de eliminación de ácido. Y con esto vamos a recordar un poco de bioquímica, donde recordamos que tenemos metabolismo de macromoléculas, carbohidratos, grasas, proteínas. Esto pues constantemente estamos consumiéndolo, produciéndolo, metabolizándolo. El metabolismo incompleto es pasar de carbohidratos a glucosa, fructosa y galactosa, las grasas a ácidos grasos o cetonas y las proteínas a aminoácidos o alfa-cetoácidos. Y el metabolismo completo de cada uno de ellos, finalmente carbohidratos y grasas se van a convertir en ATP, agua y CO2. Y este CO2, recuerden que viene del ciclo de Krebs. ¿Se acordarán, no? El ciclo del ácido cítrico. Las grasas también, ATP, agua y CO2, que es lo que van a producir. Y por último, las proteínas se van a convertir en amonio, en urea y en CO2. Y este CO2 se va a manifestar de distintas formas, como ácido úrico, como ácido sulfúrico, como ácido fosfórico. Entonces, todos estos pues, son ácidos tal cual que provienen del CO2, que proviene del metabolismo de las proteínas. Entonces, pues, por ejemplo, cuando hablamos de cetoacidosis, ¿no? O la dieta cetogénica, etcétera, pues tenemos estos riesgos de acidosis, ¿no? Justamente por el metabolismo de las proteínas. Entonces, todos estos mecanismos metabólicos van a favorecer acidez, ¿no? Todos llevan a producción de CO2, todos van a favorecer que el pH baje. Todo nuestro metabolismo está en contra de nuestro equilibrio ácido-base, pero justamente por eso el pH tiene que ser un poquito más alcalino, porque ¿qué pasa si falla cualquiera de estos mecanismos de eliminación de ácido? Pues entonces se va a volver muy ácida nuestra sangre, ¿no? Es la razón por la que necesitamos ese pH ligeramente alcalino. Vamos a pasar al concepto de un ácido, también clase de química. Es una sustancia, podemos tener estos dos conceptos, ¿no? Es una sustancia que produce hidrogeniones al disolverse en agua, ya decíamos, puede ser como la fórmula o la ecuación de oro en otro concepto, donde unido con agua produce hidrogeniones y la presencia de hidrogeniones ya uniéndose con otras moléculas de carga contraria, carga negativa, pues aquí, por ejemplo, va a producir el ácido clorhídrico, ¿no? O también se conoce como un donador de protones. Cuando tenemos ganancia de protones, pues tenemos mayor acidez y por eso se genera el estado ácido. Y una base es todo lo contrario, ¿no? Es una sustancia que produce iones hidroxilo al disolverse en agua. Cualquier sustancia más agua con iones hidroxilo pues va a generar el estado más básico de la sangre o más alcalino, o es un aceptador de protones hidrógeno. Aceptador de protones que nos hace no tener los hidrogeniones libres en la sangre, ¿no? El hecho de eliminar hidrogeniones de la sangre, pues también favorece que que aumente el pH. Déjenme ver hasta dónde vamos a avanzar. Aquí, valores normales. Entonces, solo para que lo tengan en mente, el pH normal, ya lo dijimos, 735 a 745, pero esto sí es importante recordar o saber que es en sangre arterial. Es la sangre que acaba de ser limpiada por los pulmones, intercambiada por el CO2, etcétera. Entonces el pH normal es 735 a 745 tomado de sangre arterial.
Varía muy poco en realidad con la sangre venosa, pero la sangre venosa puede disminuir 0.04 el pH. Y por eso es que confiamos más en en la sangre arterial, que también se toma por gasometría. El bicarbonato normal a nivel del mar es entre 22 y 26 mil equivalentes. Con sangre venosa disminuye 2.000 equivalentes. Y el CO2 normal es entre 35 y 45 a nivel del mar. Aquí sí es como pues por efecto de que ya pasa mucho tiempo el CO2 circulando por la sangre, ya cuando llega a las venas ya se acumuló el CO2. Entonces realmente si tenemos una muestra de sangre venosa, vamos a tener más CO2 en sangre que si tenemos una muestra arterial que está recientemente intercambiada por los pulmones, ¿ok? Y lo vamos a dejar aquí porque ya después pasamos a los trastornos ácido-base, para que si quieren puedan darle un repaso a lo que acabamos de ver de las cuestiones del pH en condiciones normales, para ya pasar a los trastornos. También sobre los trastornos ácido-base están los capítulos en el libro que les compartí para empezar. Y si no, pues les dejo esta primera diapositiva para darnos una idea de que vamos a hablar de acidosis y alcalosis, tanto metabólica como respiratoria. Lo dejamos para el próximo miércoles, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ok, ok, doctora, está bien. Claro, doc. Bueno, si no hay preguntas en este momento, pues entonces vámonos a descansar y cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir o buscar.